por su participación. El día de hoy tenemos el agrado y el orgullo y el gusto de tener con nosotros al doctor Nelson Amado, quien impartirá la conferencia de los aportes estratégicos del desarrollo sostenible y el cambio climático, basado en las índices de innovación como vínculo entre el corto, el mediano y el largo plazo. Es una conferencia muy interesante y nos va a aportar mucho sobre el conocimiento de lo que es el cambio climático y lo que ha aportado al desarrollo. El doctor Amado es el director es el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Galileo, y ahí se imparte el doctorado en Desarrollo Sostenible y la maestría en ¿qué? Estuve de MIT Howard. Estuve en MIT en Howard, y actualmente pues está asesorando a la Universidad de Galileo y es especialista en el tema del cambio climático. Ha representado al país en distintas actividades a nivel nacional e internacional. Así que le damos la bienvenida, doctor. Buenos días a todos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos, y por lo tanto vale la pena siempre exponer los parámetros de esta temática que nos ha preocupado desde hace bastantes años, y pudimos obtener unos fondos de la Unión Europea, y es la base de esta investigación que les voy a mostrar a ustedes de cuál es el estado del tema del cambio climático en Guatemala y cuáles son las debilidades que habría que apuntar para verdaderamente ampliar el horizonte de enfrentamiento a esta amenaza. Entonces, sin más preámbulos, tienen acá, perdón, ¿qué pasa aquí? Caramba, se fue. Espérense. ¿Qué voy a hablar? Primero, un diagnóstico que está alrededor del tema de desarrollo sostenible y cambio climático, antecedentes de los efectos de cambios climáticos extremos en Guatemala. Hay toda una discusión acerca de si la variabilidad llega a ser un verdadero cambio o no, y muchas veces hay divisiones en este campo respecto a que algunos consideran que habría un elemento natural de evolución del cambio climático a lo largo de centenares de años, y que eso implica lo que otros científicos afirman de las amenazas que penden sobre los seres humanos como consecuencia del calentamiento solar y la expansión de los llamados efectos de gases invernaderos. Esta es una discusión que todavía está muy patente, pero avanzando el 97%, esto fue una investigación realizada por una revista de mucho prestigio, en donde tomó todas las publicaciones que son realizadas por los que están en este campo, y fueron más de 4.000 artículos, y encontró que el 97% de los científicos que se ocupan de esto piensan que sí, que hay cambio climático inducido por el ser humano. Esa es la discusión, como consecuencia de la revolución industrial que ha cambiado la faz del planeta y que paralelamente ha ido concentrando estas emisiones que ahora llaman a cierta reflexión sobre el descongelamiento de los polos, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, el hecho del peligro de las aglomeraciones humanas en las costas, y todo ello obliga también en muchos campos que vamos a concretar para el caso de Guatemala posteriormente. Entonces, esto es lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la percepción? Hicimos encuestas en industrias, los gerentes de hidroeléctricas, por cierto, en gran medida, pero también en industrias en general, en empresas agrícolas, en las universidades
en las ONGs principales que están vigentes en este campo y en también las universidades. ¿Cuál es el campo en que han evolucionado y desarrollado en mayor medida? Y después el tema de gestión. Muchas veces los universitarios se quedan en el primer paso, que es solo la investigación, pero habría muchas instancias que obligan a que haya una interacción estrecha entre la gestión, la implementación, la acción respecto al tema del cambio climático y el conocimiento que tenemos sobre ello y la necesidad de retroalimentación constante a este bagaje de datos que tenemos sobre esta situación. Entonces vamos a tratar de ver el proceso de adaptación que implica, habría dos grandes esferas en el campo del cambio climático. Uno es mitigación, cómo reducir efectos de los gases que llaman de invernadero. Guatemala, por ejemplo, en la última reunión donde hubo un consenso mayúsculo sobre este tema, prometió que bajaría el 11% de sus emisiones y además, si acaso recibiera ayuda, doblaría ese porcentaje a un 22%. Por supuesto que Guatemala representa un porcentaje muy pequeño, menos del 1% de las emisiones, mientras que, por ejemplo, China y Estados Unidos ocupan la primacía y están entre el 45 y 50% de lo que emiten gases de efecto invernadero y alimentan este proceso. Muy bien. Todo esto tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. Habría una larga historia, que no es el momento de hacerla, de cómo hemos descuidado el tema ambiental, con indiferencia, creyendo que la naturaleza absorbería cualquier contaminación que pongamos sobre la faz de la Tierra. Ello, creo que a finales de los 80 repercutió en una revisión del concepto de desarrollo, que tenía un marcado énfasis en el aspecto económico solamente. Y hubo una reunión en Noruega, la jefe de Estado en Noruega, la Comisión Brundtland, y creo que acuñó la definición que tenemos de sostenibilidad y la que es aceptada por todos, que implica un proceso de cambio en el cual la explotación de recursos, las corrientes de inversión en la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están todos en armonía e intensifican ambas, las actuales y futuras necesidades y aspiraciones. Todo ello significa que el desarrollo humano debe ser hecho de tal manera que sea compatible con los procesos ecológicos para apoyar el trabajo de la biosfera. Por cambio climático se entiende, aquí está, un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. O sea que lo que se vaticina de los efectos del calentamiento solar y de los gases de efecto invernadero es algo que está presente y es inducido por el ser humano, y por tanto el ser humano está llamado a velar por su conducta para que haya un balance y se reduzcan las amenazas y los desastres que pudieran haber. Muy bien, aquí están los 17 objetivos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015. De ellos hay 5 directamente relacionados con el cambio climático. Por supuesto que habría en el resto elementos indirectos. Por ejemplo, uno de los objetivos máximos que está situado es erradicar la pobreza. Son los pobres los que más sufren estas situaciones. Aquí vemos en forma popular en Guatemala cómo esto adquiere un nivel de conciencia mayor cuando
de corredor seco. No existía eso. Es decir, nadie hablaba de esa situación. Por otro lado, se habla ahora de responsabilidad social empresarial, en gran medida vinculado a este aspecto. Antes no se mencionaba este aspecto y no se hablaba de los deberes que tenía la industria, la agricultura, de velar por este tema y por, digamos, los diferentes objetivos del desarrollo sostenible que inciden en la temática de cambio climático y en el desarrollo. No puede conseguirse el desarrollo sin el tema ambiental, ecológico. Pues aquí están los 17 objetivos, antes eran 8, que eran los objetivos del milenio, y convocó desde los años de este siglo a todos los países, había un consenso en estos 8 objetivos, y todos también fueron revisados y adoptados estos 17 que menciono actualmente. Y por ello es necesario insertar cualquier tipo de programa, plan, acción en las distintas dimensiones que significan los principales problemas que tiene el desarrollo y la conexión con la sostenibilidad y el tema ambiental. De manera que aquí está, por ejemplo, el tema de tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es el 13. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Hay todo un esfuerzo a nivel mundial para el acopio de datos en este campo, cuánto hemos avanzado, cuáles son las debilidades de cada país y qué se necesita para verdaderamente enfrentar esta situación. Además, más de 190 países en septiembre del 2015 acuñaron estos objetivos y cada cual no quiere decir que haya vinculación, o sea que haya una persecución de si se efectúan acciones en este campo o no. Cada país es libre y fue algo discutido intensamente en esa asamblea, pero habría una obligación moral en este aspecto respecto a estos temas. Acá precisamente quería anotar, ¿qué pasó aquí? Ya. Es un producto, el efecto invernadero es un producto de la revolución industrial que se inició a fines del siglo XIX y se acentuó a finales del siglo empezó en el siglo XVII y se acentuó en el siglo XIX. Cambió la naturaleza de la revolución industrial. Se dice que es la segunda fase de esta revolución. Lo que sucedió que fundamentalmente hubo una revolución en las comunicaciones. Ahí entró el papel del petróleo, entró la electricidad en gran medida, que cambió todo el proceso de producción. Mientras que en el siglo XVII lo relevante fue la máquina de vapor, ¿verdad? Y la posibilidad de la producción en serie que antes, y la explosión urbana que ocurrió, de manera que eso se habla ya de una tercera revolución industrial, que son las comunicaciones, e incluso se está hablando ahora de una cuarta revolución industrial, donde lo principal es la robotización. Significa aspectos que van a cambiar toda la naturaleza del proceso de desarrollo que estamos viviendo y fundamentalmente los cambios tecnológicos que subyacen en cada una de estas fases. De manera que ahora estamos viendo, por ejemplo, la discusión. Amazon se ha convertido en un gigante y está sufriendo algún tipo de ataque por parte de la administración norteamericana actual por los temores que exista de mandar a la ruina a muchas empresas, porque Amazon estaba concentrado principalmente, fundamentalmente, en la búsqueda de literatura que se la ponían en su casa en una forma muy efectiva y eficiente. Estas tecnologías ahora se
expandiendo hacia los supermercados. No va a tener necesidad de ir a comprar. Usted pone su lista y a los 2 días lo tiene en su casa, en forma absoluta. Y ese es el peligro que ven muchas corporaciones. Walmart, por ejemplo, está entre ellos, pero también muchas otras que venden al detalle, en fin, de manera que estamos en la 4ª ya iniciándose, y los cambios que significan la naturaleza del empleo, porque sustituye en gran medida la mano de obra y la capacidad salarial de grandes contingentes de población. De manera que el efecto invernadero son determinados gases, componentes de la atmósfera que retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de gases. Fundamentalmente es el dióxido de carbono. Equivale a unas 2/3 partes de los llamados gases de efecto invernadero, que están llamados a producir el calentamiento solar, según los expertos y científicos que siguen este tema. Pero también hay otros, el metano, es también importante, pero su porcentaje es mucho menor. El dióxido de carbono adquiere más importancia e incide en nuestra capacidad de desarrollo también por el tema del petróleo, que también prácticamente el 60% de estas emisiones son producto de los combustibles fósiles, petróleo y carbón, y por ello también afecta a grandes corporaciones que tienen sus lobbies en centros legislativos y en las administraciones políticas de nuestros países, y hay esa tensión existente que no puede ser evitada. Bueno, aterricemos en Guatemala y analicemos precisamente esos desastres que nos anuncian, esas amenazas, ¿qué realidad tienen? Y vemos aquí, en este siglo, qué es lo que ha producido. Hubo inundaciones serias en el 49, el número de muertes 40.000, lo cual es bastante notable. Terremotos 76, 23.000. Erupción volcánica 1902, 6.000. Terremoto 17, famoso también, 2.650. En el 2 también 2.000. Atención, el Stan, 2005, produjo 1.513 muertes. Erupción volcánica del 2 otra vez, 1.000. Y inundaciones en el 82, 620, tormentas 98. Ahí vamos a analizar con más detalle las tormentas, 384. O sea que es una cuota de vida humana que es lo principal, notable. Aquí tenemos un análisis hecho de cuáles son los costos de esto, porque si alguien no está completamente convencido de la primacía de la vida humana, bueno, el bolsillo ataca y puede hacer mover voluntades en gran medida. Y vemos acá el Mitch, lo que significó. Esta es la cifra resumen en realidad. Veamos, del Producto Interno Bruto, el 1.54% arrancó el Mitch para Guatemala. Estos son trabajos de la CEPAL, del PIB y el Banco Mundial, CGPLAN y el Sistema de Naciones Unidas. Ahora, lo notable del Stan, el Stan casi borró el crecimiento económico de un año completo, 3.4%. Eso es lo que crece Guatemala en los 365, 66 días del año. Igual acá, fíjense, 2010 2.20%, acá en el 2011, inmediatamente el E12, hasta ahí llegamos, llega al 0.83. Nótese también que este tipo de tormentas está anunciado por los expertos que se va a acentuar en el tiempo. O sea, la distancia entre estas tormentas, estos desastres, van a tender
según su origen del cambio climático, a ser cada vez más extremos y cada vez más los plazos entre uno y otro van a ser más cortos. Ese es el pronóstico que hacen los científicos, ¿verdad? Entonces tenemos acá los impactos mayores: vulnerabilidad, agua, destrucción de canales de irrigación y tuberías, interrupción de agua potable, daño en el sistema potable, salud humana alta, personas muertas, heridas y desplazadas, destrucción de casas, reubicación de aldeas, incremento en enfermedades infecciosas, transporte, destrucción de puentes y carreteras, aislamiento de comunidades y rupturas de cadenas de suministro. Esto provee un escenario para los arquitectos, estoy seguro, enorme. Agricultura, aquí hay como prioridades establecidas, ¿no? Agricultura, segundo término después del transporte, pérdidas importantes en producción de granos básicos para exportación debido a inundaciones. Esto lo estamos sufriendo en la actualidad. Y sequías, pérdida de inventario de alimentos. Medio ambiente, pérdida de suelo por deslizamientos, asolvamiento de ríos e inundaciones en destrucción de cuencas. Infraestructura, destrucción de puentes y carreteras principales, destrucción de casas y sistemas de abastecimiento de agua. Industria, equipos, pérdida de empleo, interrupción de distribución de productos, etc. Turismo, daño a microempresas artesanas, reducción de visitantes y pérdida de servicios. Ahora nos interesa mostrar, hay una investigación que es muy repetida y que no presento acá, que es la de German Watch. Si se pone en Google German Watch, va a salir los países más asolados por el tema de cambio climático estrictamente. Y Guatemala está entre los 10 países del mundo más vulnerables. Aquí presentamos algo más amplio por el tema geológico, de terremotos y volcánicos que sufre el país, y seleccionamos para mostrar una investigación hecha por la Universidad de Naciones Unidas con sede en Tokio, y tenemos acá los 15 primeros países por rango que presentan ante los azares naturales las mayores vulnerabilidades. Y resulta ser que sale un país que tal vez alguno dice, ¿dónde estará eso? Vanuatu, en Oceanía. Oceanía es un inmenso océano y hay pequeños islotes e islas dispersas unas de otras, y presenta por tanto ciertos peligros. Incluso Naciones Unidas tiene a las ciudades de Vanuatu que estaban en la costa, tuvieron que retroceder las centenares de metros por la subida del nivel del mar, y se habla de que lo sufrido por esos vecinos implicó que fueron los primeros refugiados del cambio climático en el mundo y históricamente en Vanuatu. Tonga también está en Oceanía, por cierto, y presenta similares indicadores. Después viene Filipinas, curiosamente. Y después de Filipinas, Guatemala, campeón en América Latina, ¿verdad? Y en el mundo entero. Y tenemos un rango bastante alto. El que nos sigue, por cierto, en América Latina son los países de Centroamérica, los que más tienen indicadores que posibilitan desastres por venir. Costa Rica, queda acá, El Salvador, Nicaragua, y uno comprende, estamos como especie de nexo entre los continentes, entre América del Sur y América del Norte. Tenemos dos océanos cerquita, y las corrientes que vienen del Atlántico, tormentas, nos afectan, y las del Pacífico, el Niño, la Niña, completamente afectando nuestro clima. También el sector montañoso que tenemos, que nos da también la capacidad hidroeléctrica de generar electricidad, incluso para exportar.
aunque todavía no está aprovechada lo suficientemente, y como sabemos hay una cantidad de conflictos que están impidiendo su expansión y explotación. Pero es una alternativa frente al tema de los combustibles fósiles y sería cegarnos si no enfrentamos la posibilidad de compatibilizar el desarrollo energético con el tema ambiental y climático y con las poblaciones que se oponen a ese aspecto, a esa inversión. Entonces, como vemos, debemos preocuparnos sobre esto. ¿Cómo se ve esta situación entre los directores de empresas, docentes y tomadores de decisiones en el gobierno, universidades y ONGs? Esta fue la encuesta que hicimos por la Unión Europea. Estuvimos 3 años trabajando en esto. Con la Universidad de Hamburgo en Alemania, un paísito de los pequeñitos que antes pertenecían a la esfera de la Unión Soviética. Esto fue Estonia, el tecnológico Tallinn, la capital de Estonia, y también América Latina con aliados en Bolivia, la Universidad Católica, la Pontificia de Perú y la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua. Todos ellos nos reuníamos cada año y compartíamos los resultados de nuestras investigaciones. Por cierto, si entran a Galileo, ahí van a encontrar todos los informes. www.galileo.edu. A la izquierda hay un box que dice investigaciones. Hacen aquí clic, ahí está todo. Ahí está también el Instituto de Desarrollo Sostenible, que son las publicaciones que hemos realizado. Ahí están todos los datos que tenemos de esto que investigamos durante, al final fueron 5 años. Nos interesa lo que surgen de los resultados. Le dio mucha razón a un sociólogo, Giddens, inglés, muy conocido, muy influyente, y él tiene un pasaje que dice, es que el problema es que la gente tiene indiferencia frente a este tema, no hay una conciencia, y por ello la amenaza se cierne en mayor grado, por la falta de información, de conocimiento, de actitudes de protección frente a este fenómeno. Giddens dice, según esta, como los peligros que representa el calentamiento global no son tangibles, inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana, por muy formidables que puedan parecer, muchos se cruzarán de brazos y no harán nada concreto al respecto. A pesar de ello, si esperamos hasta que se hagan visibles y se agudicen antes de pasar a la acción, será demasiado tarde por definición, ¿verdad? Si no hacemos nada, como decimos en Guatemala, nos agarra en curva, ¿verdad? Completamente, entonces era cierto lo que se anunciaba. Esto un poco pone también a otro inglés muy influyente, Maynard Keynes, la frase famosa que influye en la indiferencia. En el largo plazo todos estamos muertos. ¿Qué me importa? Y además, como políticamente lo que me interesa es el corto y no está en la conciencia de este tema en una forma visible, entonces me olvido de ello. Y ahora mismo tenemos una representación de las universidades privadas ante el Consejo de Cambio Climático en Guatemala. Desde agosto del año pasado no nos reunimos. Y se supone por el reglamento que debemos reunirnos cada 2 meses para tratar los temas más álgidos en este aspecto. Y lo que se ha adelantado, que hay alrededor de 4 o 5 países que ya tienen ley de cambio climático en América Latina, y Guatemala y México fueron pioneros en esto, se queda estancado, precisamente por el tema de no tener la suficiente conciencia de lo que significa este tema. Muy bien, el IPCC es el International Panel on Climate Change, hace informes prácticamente anuales y afirma, son científicos dedicados exclusivamente al estudio del tema climático. Es extremadamente probable, 95 a 100%,
que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. La evidencia para ello ha crecido gracias a más y mejores observaciones. Las temperaturas globales en los últimos años históricamente han sido las más altas. Y eso está consignado. Desde 1950 muchos cambios han sido observados en el sistema de clima que no tienen precedencia, no solo en décadas, sino en milenios. Así como la Tierra se calienta, esperamos ver en las regiones de mayor agua más tormentas y en las regiones secas menos, aunque habrá excepciones. Así el nivel del mar ascenderá con más rapidez en los próximos 40 años. Esto es lo que dice International Panel. Son los resultados rápidamente de la encuesta que hicimos. En este caso son las empresas agrícolas. Percepción de los desafíos más importantes en el corto plazo, precisamente, a ver si había conciencia. Hay más conciencia en el sector agrícola. Aquí está. Responder eficazmente a amenazas y oportunidades del cambio climático. Pero está en tercer lugar siempre. El 50% respondió, aquí está la prioridad alta, la azul, la moradita, prioridad media alta, amarillita, prioridad media, anaranjada, prioridad baja media, y el resto es azul intenso, baja prioridad. Entonces está en tercer lugar, ¿verdad? Para la agricultura, las demás, véase, crecimiento de ventas y todo, es decir, la agricultura está más consciente de este tema, pero así todo lo pone como prioridad alta el 50%, todavía habría otro 50% que la tiene un poquito más marginada. Ahora, ¿qué pasa con la industria? Estos son los gerentes. Fue una muestra realizada en base a la Cámara de Industria, a la Cámara del Agro. Escogimos aquellas que tenían más impacto en el mercado y alrededor de ellas fue que realizamos las encuestas. Bueno, la industria sí deja el tema climático bastante relegado. Véase aquí, está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7º lugar. Casi está fuera de todas las prioridades en el caso industrial. Sí es lógico que la agricultura sufra más y por eso la industria tiene menor conciencia, eso sí, pero que sea tan baja, eso sí llama la atención. Hay problemas que debemos encarar porque también hay industrias que son más afectadas que otras. Muy bien. Aquí le preguntamos a las instituciones de enseñanza superior. Escogimos profesores y directores de instituciones que tenían alguna relación con el tema del cambio climático, trabajando en energía, trabajando en ambiente, y preguntamos cuál considera que es la situación de cambio climático en las prioridades docentes y de investigación en instituciones de educación superior. La mayor frecuencia cayó aquí, se menciona en agenda, pero hay otros temas más fundamentales. O sea, no es prioridad tampoco en las universidades todavía. Constituye un tema con la misma prioridad que otros, 17%. Siempre está en agenda, 10%, como parte de temas más amplios. Elemento permanente, que sería lo más alto en la agenda y fundamental en los planes de enseñanza e investigación, 1.6. Aparece también todo un esfuerzo en educación superior, lo estamos viviendo, de colocar en forma sectorial el tema ambiental, cambio climático. Entonces, muy difícil que entre en arquitectura, que entre en ingeniería, y tiene mucho que ver con las otras facultades, pero hace falta una reforma curricular. Ahora, si lo hace usted desde el nivel central, va a encontrar resistencias fuertes. Entonces tiene que hacerlo en forma voluntaria y en forma paulatina y creciente, poder empezar a diseñar cursos que traten sobre el tema y que sean interdisciplinarios, que crucen todas las ramas del saber, porque toca
medicina, toca o salud, toca aspectos de educación propiamente, toca energía, toca, en fin, hay temas de población, trabajo social, las rebeliones de comunidades contra la posibilidad de inversión en hidroeléctricas y muchas veces hasta destruyen las maquinarias y hay hasta muertos. Así que esto es lo que está pasando en las universidades. ¿Qué está pasando aquí? Una comparación entre entidades universitarias, sector público y ONGs. Aquí habría por parte del sector público, sí, entendimiento y conciencia de cambio climático presente, pero vago, todavía vago. En el sector público también hay problemas. Es más, tengo información que en la última reunión de cambio climático y ambiental, la llamada COP22 en Bonn, que fue la que sucedió a la de París, de la COP21, se aparecieron más de 50 funcionarios guatemaltecos. Y fue un horror el problema de coordinación entre uno y otro. Lo cual significa que no hay las políticas y los criterios adecuados para encarar objetivos precisos y a plazos determinados. Entonces, véase, entienden completamente el tema y conocen nuestra huella de carbono y estrategia empleada, y muy chiquitito está aquí. Falsa conciencia también en las tres entidades, yo diría, aunque unas tienen más que otras, por supuesto, pero todavía vago. Muy bien. Las grandes preguntas. ¿Cómo manejar la situación descrita de grandes daños y poca conciencia de los efectos del cambio climático? Lo más importante es la voluntad de los tomadores de decisión. La prioridad es la adaptación y el corto plazo mediante la construcción de sistemas de acción. Y entonces que nos afiliamos a un enfoque que le llaman de 4 hélices. Si ponen en Google las 4 hélices, le va a salir, está a nivel mundial. Europa lleva un liderazgo en esto, más que todo. Hay una página web y todo alrededor de esto y proyectos en esta circunstancia, que son las alianzas de la academia, ¿verdad? Universidades, con el sector público, con el sector privado y con la sociedad civil. Hay un ejemplo en la red de formación e investigación ambiental, que está funcionando en Guatemala desde hace años. Y hay reuniones, etc. Estas serían las 4 hélices propiamente, que hay que fortalecer mucho todavía, porque sí, tenemos a los azucareros ahí, pero faltan otras industrias también con conciencia de ello. Aquí ha surgido también el sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático, que está asesorando al Consejo de Cambio Climático, instituido por ley, presidido por el presidente de la República, aunque el vicepresidente es casi siempre el que convoca, Yafes Cabrera. El sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático tiene reuniones, tiene comisiones de mitigación, adaptación, etc., pero encuentra también las indiferencias y lo que les decía, el Consejo de Cambio Climático desde agosto del año pasado no se reúne, ¿verdad? Pero también forma parte del problema institucional del gobierno guatemalteco en este momento y de muchos otros países de América Latina que están en jaque absolutamente en este momento, ¿verdad? Entonces, habría también la posibilidad de alianzas internacionales, medios de comunicación, les mencioné universidades en el resto de Hamburgo, la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua, etc. Medios de comunicación, hay redes del proyecto que emprendimos, Euroclima también tiene sus oficinas en Nicaragua, que puede estar ayudando, aunque todavía institucionalmente tenemos problemas de articulación alrededor de los fondos climáticos que puedan aportar financiamiento para acciones, ya sea mediante donaciones u otros esquemas, y las alianzas internas. Entonces, esto de las 4 hélices es
es interesante porque cuando uno se lanza encuentra una literatura bastante extendida y se habla de que es la única posibilidad de innovación en el campo universitario, cualquiera sea el campo que se emprenda, y lo que resulta la semilla donde este problema de las 4 hélices, la capacidad de alianzas y las llamadas redes que forman mucho parte de la era que estamos viviendo, de la sociedad del conocimiento, la era digital. Hablamos ahora de redes en base a objetivos que además son más dinámicos y que pueden ir cambiando en el tiempo. No se trata de estructuras formales. Pues bien, esto surge, una triple hélice que fue la inicial, era la alianza academia, gobierno y sector privado. Eso surgió cuando los rusos pusieron el Sputnik en la observación de la Luna. Hubo una gran reacción por parte de Estados Unidos, que también tenía en la ciencia espacial sus inversiones, y fue cuando Kennedy anunció que antes de que finalizara la década del 60 iban a poner pie en la Luna, y logró una dinámica que efectivamente ocurrió. Pero en los 60, según el gabinete de Kennedy, también hubo una crisis de los cohetes, y estaban muy cerquita, alrededor de 200 kilómetros en Cuba, protagonizada por los rusos, que querían cambiar el poder, la gravedad del poder, alegando que también había misiles de Turquía apuntando para la Unión Soviética. Ello produjo una crisis que probablemente ha sido figurada como la más cercana a un peligro de guerra nuclear en la humanidad. Y afortunadamente se paralizó todo, Pero hubo un señor en ese gabinete que preguntó, bueno, ¿cómo nos comunicamos si somos atacados por un cohete intercontinental? ¿Cómo el gobierno norteamericano toma las decisiones y no sigue la anarquía que se produciría con un ataque de esa naturaleza? Y empezaron a trabajar el Pentágono en un proyecto, si lo ponen en Google va a aparecer DARPA, se llama, relacionado con Defense Research Project Agency. Se creó una agencia. Señores, esto necesitó el apoyo de universidades, y el tecnológico de Stanford fue uno de los principales que aportó. Y de ahí nació Internet, nada más y nada menos. De ahí se difundió y estamos denominando la era del conocimiento, la revolución industrial del conocimiento en esta etapa. De manera que la innovación en este campo es crítica para poder enfrentar este tema que es global, abarca todo el planeta, que es muy central, amenaza a las poblaciones pobres de nuestros países principalmente y ataca el desarrollo medularmente. Entonces ya voy terminando. Habría muchas conclusiones y agendas para el futuro después de esta exposición. Yo quiero nada más exponer 3. Es necesario establecer las conexiones de investigación y programación de tal manera que se formen lazos efectivos en una visión de corto, mediano y largo plazo en esta materia. Todo el mundo tiene indiferencia frente, sobre todo, el anuncio es que nos vamos a calentar a finales de este siglo. Bueno, eso, en el largo plazo todos estamos muertos. ¿Para qué me voy a ocupar de eso? Entonces, esta programación y esta alianza para lograr objetivos concretos es necesaria. Las personas afectadas por los cambios climáticos extremos significativos varían. No hay duda que los más pobres son aquellos que más sufren. A nivel local especialmente no distinguen entre estratos sociales, y a nivel nacional llama a la cooperación de todos los ciudadanos y a menudo a la comunidad internacional.
Y, por último, cuidar nuestras tendencias negativas para lograr alianzas, colaboraciones, redes más amplias, persiguiendo objetivos acariciados por todos. Y entonces aquí tenemos el ego de cada sector en las 4 hélices y nos ponemos en primer lugar las universidades. Nosotros fuimos los que inventamos la palabra claustro, ¿verdad? Y claustro significa encierro. Pero el mundo se está cayendo, que se caiga, yo estoy estudiando, ¿verdad? Y punto, ahí me quedo y no pasa nada. El problema del sector privado, hay que ganar plata, y solo plata, y lo demás, que se caiga el mundo. Ahí, mientras no tenga los ingresos suficientes, no me importa. Es decir, además, si puedo generar más dinero, y aunque se contamine todo, ¿qué me importa, verdad? Mi bolsillo va a estar asegurado, y lo que estoy haciendo también. El problema del gobierno, todo lo quiere mandar. El concepto de redes en sí mismo tiene un carácter democrático, de respeto a todas las instituciones. No quiere decir esto de, tal entidad es rectora de este tema. Entonces, todo el mundo tiene que cumplir lo que yo digo. No puede ser, tiene que ser horizontal la relación con el gobierno en el tema de redes y en el tema de hélices. Y el problema de las ONG es la dispersión. Buscan con fondos pequeños para cada una de ellas, pero sumados es algo bastante masivo, pero en diferentes direcciones y con diferentes contrastes con lo que se está haciendo y muchas veces con tensiones y peleas con el resto de la sociedad. Entonces no hay el concierto necesario para perseguir objetivos comunes. Y aquí me quedo. Eso es todo. Para que quede grabado aquí en el cable, en Facebook. Una pregunta, doctor. El enfoque del cambio climático ha sido mayormente hacia los combustibles derivados del petróleo. Hay una investigación del Banco Mundial sobre lo que le llaman animal farming, que es todo el tema del cambio de suelos, que en muchos países, en Brasil, en el área del Amazonas y en otros países están, bueno, que lo hemos visto en Petén, deforestando para tener más el tema de alimentos, los animales de granja, ¿verdad? Se ha demostrado que tiene un impacto grandísimo en el cambio climático. ¿Hay algún enfoque específico en esta área o todos lo están dando solo en lo que es el tema de derivados del petróleo? Sí, yo creo que hay claridad entre los que manejan la emisión de gases de efecto invernadero, que el bosque cumple una función muy importante, que es fijar el carbono. En la medida en que a ras de suelo quites toda la foresta, no solo afecta el tema climático, afecta la vida animal y la fauna que existe y que depende de estos follajes y de la proliferación de vegetación en los alrededores. Entonces, en Guatemala pareciera, yo estaba viendo las estadísticas, a nivel mundial ponen también, les ayuda, porque son muchos indicadores, los distintos colores está en rojo, la parte de cuidado por la desaparición de las especies. Guatemala tiene serias deficiencias en eso y sabemos también todo lo que está ocurriendo en el Petén, donde no hay control y la deforestación cada vez más en las estadísticas aparece asolada, aunque también hay esfuerzos, por parte del Instituto Nacional de Bosques, fundamentalmente tener un concepto de sostenibilidad, o sea, significa un empeño industrial de exportación de la madera, pero también el deber de sembrar lo que se tala y hacer un seguimiento de eso en una forma micro, de tal forma que el conjunto no ofrezca peligros futuros. Sin duda alguna, los bosques representan un ingrediente importante, porque una vez que no existen los árboles,
ese carbono no se fija a la Tierra, sino que va a la atmósfera y precisamente contribuye a los gases de efecto invernadero y también a la posibilidad del calentamiento solar y los efectos concatenados que ello significa. Recordemos, la acidificación de los océanos afecta la vida marina. Los corredores secos afectan a la fauna, los bosques y a las poblaciones. Somos también campeones en nutrición. La falta de 0 a 5 años, la población de 0 a 5 años de desnutridos alcanza el 46.5%, fue la última cifra que vi. Oye, eso está entre los peores del mundo, la desnutrición en el caso guatemalteco. Y tiene mucho que ver con el tema del corredor seco y el impacto en la agricultura y la alimentación a grandes poblaciones. De manera que es muy importante el aspecto forestal también. Bueno, doctor, queremos agradecerle ahí por el aporte y nos deja bastante claro el impacto que tiene todo el aspecto de las universidades, el sector privado y el gobierno para desarrollar positivamente todo este tema del cambio climático y enfrentarlo con la mitigación, con la adaptación, porque al final tenemos que adaptarnos y buscar las formas de reducir el impacto, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos, doctor Millán. Muchas gracias a todos por la atención.